Hemos escuchado de muchísimas pruebas para detectar el COVID-19, pero ¿cuál es la mejor? Depende mucho de las circunstancias, como nos explica el doctor Gotuso, famoso epidemiólogo que es un referente en el continente. Cada vez son más los peruanos que acceden a las pruebas de detección de la COVID-19. ¿Tengo el virus? ¿Recién me contagié? ¿Puedo contagiarlo a algún ser querido? Son tal vez las preguntas más comunes. Pero, ¿cuál prueba es la indicada para resolver estas dudas? Si bien muchos de nosotros hemos oído de las pruebas rápidas y moleculares, existen 5 tipos de pruebas muy similares que miden la respuesta inmune. Tú me dices, quiero saber si yo tuve alguna vez, entonces te digo, hazte una prueba de sangre. Las pruebas serológicas, también conocidas como pruebas de sangre o rápidas, no son un reemplazo de las pruebas moleculares, sino una herramienta complementaria en esta guerra contra el coronavirus. La ventaja es que no requieren un laboratorio ni personal especializado. Se realiza con la extracción de una muestra de sangre a través de un pinchazo y los resultados se obtienen en 20 minutos de tomada la muestra. ¿Cuál es la certeza de eso? O sea, si tú te haces un estudio, recién te infectaste hace 5 días, solamente 40% de certeza. Por eso la gente dice, no, esas pruebas no son buenas, yo tenía COVID, no me diagnosticó. Claro, porque estaba la primera semana. En la segunda semana las pruebas son muy altas. Entonces, esas pruebas resulta que son bastante aceptables. La efectividad de los resultados depende de la calidad de la marca de la prueba. Por eso es importante hacerlo en un establecimiento autorizado, donde se garantice un buen producto. La prueba rápida te mide anticuerpos. O sea, tú cuando te expones a un microbio, comienzas a generar anticuerpos. Lo generas desde el segundo siguiente, pero no te puedo medir porque no hay técnicas para medir. Recién cuando pasan 4 días, 5 días. Ya cuando pasan 10 días, casi todos tenemos anticuerpos medibles. Y cuando pasan 15 días, prácticamente casi el 100% de personas deberían tener anticuerpos medibles. Otra de las pruebas complementarias es la prueba ELISA, que muchos la conocen como la prueba para la detección del SIDA. La técnica de ELISA utiliza una muestra de sangre del brazo y permite saber si el paciente ha desarrollado anticuerpos contra el virus. Su interpretación requiere la opinión de un médico, quien además tendrá en cuenta la historia clínica del paciente. Es ideal para quienes tienen síntomas o creen haberlos tenido en el pasado. Yo te puedo medir ELISA para SIDA, para tuberculosis, para muchas enfermedades. Esa prueba ELISA, ¿qué ventaja tiene sobre la prueba del pinchazo en el dedo? Te da con más certeza los resultados. Y al mismo tiempo, se puede saber recién a la segunda semana. Es un poco mejor. Tú cuando tienes una prueba, depende del tiempo, pero también depende de la calidad de tu técnica. Y entonces estas técnicas rápidas son muy buenas así desde el punto de vista de salud, pero no son las mejores. Cuando tú haces una prueba ELISA, lo que yo llamo los falsos positivos cada vez son menores. Lo cierto es que tal vez la prueba más certera y de mayor credibilidad son las moleculares. La muestra es respiratoria y se toma mediante un hisopo que se introduce por la nariz y garganta, para que después se analice en un laboratorio. Si yo te hago una prueba de sangre al 4.º día, solamente tengo un 40% de certeza de agarrar tu diagnóstico. Pero si yo te hago un hisopo, tengo de 80 a 85% de agarrar tu diagnóstico y decir, sí tienes el virus. Pero ojo, que no te digo 100%, ni siquiera 90%. Hoy en día, en los primeros 4 o 5 días, lo máximo que te da una prueba es 85%. Esta prueba es muy específica, pero requiere un laboratorio especializado y de personal altamente calificado. Es muy útil durante las 2 primeras semanas de contagio y es ideal para quienes aún no tienen síntomas, pero creen haber estado expuestas a través de un conocido o alguien cercano. Y ahora se ha habido una quinta, que es la prueba que se hace con unos equipos de la compañía Roche, que según ellos, y eso se va a tener que seguir investigando, a los 15 días que miden lo que se llama anticuerpos totales específicos para COVID. O sea, si tú sales positivo ahí, quiere decir que sí tuviste sin lugar a dudas. Si tú me dices, hoy en día, ¿cuál sería la mejor? Esa es la mejor prueba ahora.
Tal vez las pruebas de la COVID-19 son las más rápidas que se han desarrollado en la historia. Y es que todos los gobiernos del mundo se pusieron en marcha para lograr una detección rápida. Pero lo cierto es que no son perfectas. Por eso, por encima de las pruebas, debe primar el juicio médico. No basta solo con un examen. No entienden que sale la prueba negativa y dice ya no tengo COVID. No es que no tiene. Sí puede tener COVID y sus pruebas salir negativas. Y por eso es que yo te digo que el complemento de tener, digamos, la evaluación médica es sumamente importante para decidir qué prueba y para interpretar los resultados en función de las personas. En el caso que alguna persona haya dado positivo a las pruebas rápidas y guarda aislamiento durante 7 días, puede reactivar sus actividades, y es que ya dejó de ser un agente de contagio. Si tú tienes una prueba positiva, lo mínimo que tienes son 4 días de haberte incubado. O sea, ¿te das cuenta? O sea, no es que tú te contagias hoy día y hoy día tu prueba sale positivo, eso no sucede, son 4 días. Y si yo te agrego 7 días de observación, estás en el día 11. Ninguna persona en el mundo, después de 10 días que no tiene síntomas, tiene virus. Y por lo tanto, te digo, Verónica, te regresas a trabajar porque no vas a contagiar a nadie. Si bien es cierto, las pruebas de detección de la COVID-19 se han convertido en herramientas fundamentales, no hay nada más certero que el uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos y respetar el distanciamiento social.